Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido una vez más a tu canal. Muchísimas gracias por estar sintonizándonos nuevamente. Dios te bendiga. En esta ocasión vamos a llevar la segunda parte, la conclusión del diezmo. Una parte no, pues ahora sí que no estaba contemplada, pero em, tuve que hacer este resumen. Lo increíble es, ¿cómo es posible? Digo, en el estudio anterior presenté tres puntos de vista. Fueron tres estudios en uno sintetizados, hablando del diezmo, si estaba vigente el día de hoy o no. Y es increíble que a pesar de haber visto tres puntos de vista de diferentes teologías que coinciden, todavía nos estemos preguntando si está vigente o no. En esta ocasión te voy a dar otro punto de vista muy resumido para que saques tus propias conclusiones. Así que dicho lo dicho, vamos a comenzar con el diezmo segunda parte. Muchos pastores utilizan el contexto del pasaje de Abraham y Melquisedec para que la iglesia diezme, pero veamos con detenimiento los siguientes puntos. Leamos con calma, te invito a leer todo lo que es Génesis 14 del versículo 14 al 24. Una vez que lo hayas leído, te haré esta pregunta. ¿Abraham diezmó? No, Abraham no diezmó, porque la ley ni siquiera existía. Y recordemos que Abraham es padre de naciones y Dios tenía predestinación para él. Lo que Abraham diezma un botín de guerra, diezma una sola vez, no vuelve a diezmar. Además, en las tradiciones antiguas se acostumbraba a cenar con pan y vino, era típico de la zona de Medio Oriente y solo se instituyó como obligatorio cuando Cristo da el mandato de hacerlo en memoria de él como recuerdo del nuevo pacto. Abraham diezma ante un rey de Salem, pero una de las razones de tal acto específicamente lo podemos ver en Génesis 14 del 21 al 23. Léelo, léelo por favor y te vas a dar cuenta de que Abraham al hacer esto, él está diezmando porque no quiere que el rey de Sodoma diga que a causa de él Abraham se enriqueció. Entonces Abraham diezma por esta situación y Abraham diezma no por obligación, no. Abraham diezma porque le nace del corazón diezmar. Si Melquisedec representa a Cristo, no diezma por ley o por ser obligación, ya que Abraham diezma porque nace de su corazón, porque Abraham no tenía ni en mente aún la ley, o sea, ni imaginaba cuántos cientos de años después vino la ley con Moisés. Entonces, en Génesis capítulo 28, versículos del 20 al 22, vamos a leer también qué fue lo que hizo Jacob. Y Jacob hizo un pacto con Dios, pero lo hizo no por ley, no por obligación, nació del corazón de Jacob. El dinero en las iglesias es para su obra y ayuda a nuestros hermanos. En el Antiguo Testamento no hay solo un diezmo, son tres y en total suman aproximadamente como el 23%. Dos diezmos normales y uno cada 3 años. El diezmo no era para la iglesia, era un sistema tributario del pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento ya no se menciona, Pablo solo menciona ofrendas. Las funciones del diezmo eran tres. La primera, sustentar la tribu de Leví. Una de las tribus que no se le dieron posesiones fueron los que sirven al Señor y todos los demás los sustentaban. Eran los que vivían del área espiritual de los judíos. Y toda esa tribu, todos sus hijos, todas sus mujeres, todos sus animales, etcétera, todo eso tenían que comer, tenían necesidades y sobrevivían por el diezmo. Segundo, el diezmo sustentaba las necesidades del pueblo que andaba en situación más precaria, normalmente viudas y huérfanos
que se sustentaban a través del diezmo. Tercero, la iglesia tiene personas que pasan por momentos de necesidad. Si se juntan las tres cosas que el diezmo cubría antes, si se necesitan, pero no por cantidades, sino de la calidad que se da a Dios. De los tres tipos de diezmo, no solo uno, tenemos, por ejemplo, Números capítulo 28, versículos 20 al 31. No solo habla de diezmo de vez en cuando, la tradición judía pedía más cosas y cada 3 años se daba no solo diezmo, sino aparte ofrendas. Esto está también en Deuteronomio 14, versículos 28-29 y capítulo 26, versículos del 12 al 15. Esto habla del diezmo de cada 3 años, a quién sustentaba, y el capítulo 26 del 12 al 15 se ratifica como diezmo del año para dar al levita, al huérfano y a la viuda. El diezmo era pedido para sustentar a la gente que lo necesita, y otra cosa son las primicias que se daban solo una vez al año. Todos ya escuchamos Malaquías 3:10. Todo lo que dice es la única parte donde se pone a prueba a Dios, donde se le permite probar, ¿no? Y trae todos los diezmos al alfolí y también, ¿no? Como dice, porque me habéis robado. Y en las ofrendas, cuando lo estudiamos detenidamente, este libro de Malaquías, ¿de quién habla Dios? ¿A quién se dirige Dios? Habla de los sacerdotes que roban a Dios y de los sacrificios que daban defectuosos. Es más, nunca habla de dinero, pero no era la iglesia, no era el pueblo cristiano por obligación, no a nosotros, era el pueblo judío. Y vemos que el diezmo, aunque es de tres tipos, de frutas, de granos y ganado, no vemos dinero por ningún lado. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? La palabra diezmo solo aparece 3 veces, una en Mateo, una en Lucas y una en Hebreos. En Hebreos Abraham con Melquisedec ya vimos que no es un diezmo obligatorio. Y en Mateo, donde Jesús encuentra a 2 fariseos y les dice, diezmáis la meta y el eneldo, pero no obráis con justicia. ¿Qué dice Jesús? Haced esto sin dejar de hacer aquello, es decir, hacer buenas obras sin dejar de diezmar. Cierto, pero ¿a quién se los dice? ¿A un gentil? ¿A un griego? No, a un judío que tenía que cumplir con la ley. Jesús jamás dijo, no cumplan la ley, pero a ellos, a los judíos, les decía eso de cumplir la ley, no a nosotros. Y por último, el discurso de Pablo, no les pongáis una carga que no les corresponde, no son judíos, porque llegaban gentiles que habían creído y querían circuncidarles, y Pablo les dice, son gentiles, ya creen, no son judíos, y no se tienen que circuncidar, y hablaban de la otra circuncisión, la del corazón. No es para nosotros la ley. Si cumpliéramos la ley, solo por mencionar, las mujeres no entrarían a la iglesia, no tocarían nada en sus días de regla, se aislarían porque están impuras y se harían rituales de purificación. No somos judíos, somos de Israel espiritualmente y se le dieron leyes a Israel para que no fuesen un pueblo anarquista, pues no sabían cómo dirigirse ante crímenes, delitos, faltas, etc. En Mateo capítulo 17, versículos 24 al 27, por favor léelo y reléelo. Y una vez que lo hayas leído, ¿qué es lo que Jesús pregunta y qué le dice Mateo, los extranjeros? Y Jesús le contesta, los hijos. Como una reflexión te invito a pensar en eso y te hago compartir esta reflexión. ¿Qué padre cobra alquiler a sus hijos? ¿Qué padre a fin de mes cobra a sus hijos los platos de comida que se comió? ¿Qué padre le dice a su hijo, te traje una prenda, ahí me la pagas cuando puedas? Un padre nunca cobra un hijo, pero un padre recibe con gusto si un hijo le quiere dar algo en forma de gratitud. Los hijos de Dios no tenemos que pagar impuestos a nuestro Padre, pero podemos dar todo lo que queramos en señal de gratitud. Hay una parte muy mal entendida. Mucha gente dice, tu salario, el 10% le pertenece a Dios, y eso no es cierto. ¿Qué es lo que realmente le pertenece a Dios? Todo.
todo. Dios no te ha dado una parte, te ha dado todo, le pertenece todo, tu familia, tu auto, tu casa, tu ropa, tus pertenencias, porque todo te lo dio Él. En Lucas 21, capítulo 1 al 4. Si gustas leerlo, es muy probablemente que ya lo conozcas, ¿no? La mujer, esa mujer que se mete la mano y que coloca 2 monedas en el alfolí. ¿Quién salió más justificado ante Dios? ¿El que hizo público el diezmo? ¿El que sacó la mayor cantidad? ¿O esa mujer que dio todo lo que tenía? ¿Quién sale justificado ante Dios? Pero el punto no es ese, el punto concreto. Ella le dio el 10%, ella le dio el diezmo. No, le dio 2 monedas. Y Dios, Jesús, se alegra porque esa mujer le dio lo mejor que tenía. ¿Ven lo que alegra a Dios? No es la cantidad, es la intención. Es dar a Dios lo mejor. En primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 18, vemos que le gusta a Cristo: ser generoso, hacer caridad, ayudar a la gente. No todo es diezmar, eso también agrada a Dios. El pastor que te dice, el diezmo es la ley, que hay que darlo, también cumple con toda la ley. Es decir, si él está hablando de ley, hace sacrificios, se restringen los alimentos, da el resto de los diezmos, es decir, los 3 completitos de las primicias, sirve como los levitas. Su mujer en tiempo de flujo de sangre hace rituales de purificación, está circuncidado. ¿Por qué solo una parte de la ley les interesa mantenerla y la otra busca la gracia de Dios? Si la iglesia se diezma y parte de los diezmos no se distribuyen a los más necesitados, tanto fuera como dentro de la congregación, tu iglesia está robando al Señor. Si los pastores tienen un trabajo, fuente de ingreso fuera de la iglesia y se llevan el diezmo como salario, están robando al Señor. Toda iglesia y pastor deben dar cuentas abiertas a la supervisión de gastos a los miembros de la iglesia. El diezmo no es obligatorio, es un sistema tributario al pueblo judío, pues todo le pertenece a Dios, como lo vimos en el estudio anterior. Si es por gracia, debes más. Hay que dar dinero a la iglesia y cuanto más mejor, pero para la honra y gloria de Dios. La meta del mundo es tú trabajas, es para ti. La meta de Cristo es tú trabajas, es para compartir. Ahora voy a compartirte una reflexión muy personal que hice el fin de semana que pasó y el fin de semana pasado. Nosotros muchas veces estamos en discusión con esto, pero hay algo que es bien cierto. Cuando tú diezmas u ofrendas dinero, específicamente dinero a la iglesia, es en beneficio propio, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. La reflexión que les hice es bien simple. Pablo perseguía a los cristianos, los cazaba, los golpeaba, los torturaba y hasta los mataba. Y Pablo, camino a Damasco, de repente es derribado por un rayo de luz y se le aparece nuestro Señor Jesucristo, y las palabras que le dice es: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Si tenemos en cuenta esta connotación de que Pablo buscaba a gentes como tú y como yo, y cuando Cristo le aparece le dice: ¿por qué me persigues? Realmente, cuando Pablo perseguía a los gentiles, a los cristianos, estaba persiguiendo a Cristo. Y con esto quiero decirte que la iglesia es el cuerpo de Cristo, y que si tú das para la obra de Cristo, es darte a ti mismo y es dar para su obra. Entonces Cristo bendice y quiere y le agrada el dador alegre. No todo en la vida es el dinero, y hay cosas que tienen un valor espiritual mucho más alto que el diezmo, pero eso es lo que Dios pone en tu corazón. Muchas gracias, espero haber sido un poco más específico con este estudio. Primeramente Dios, vamos a retomar los estudios de las iglesias, principalmente en estos tiempos, pero estoy teniendo que intercalar algunas cosas, y también vamos a subir, como habíamos prometido, las 5 necesidades básicas de tu esposo. Está buenísimo, de edificación, completamente de bendición, sé que te va a gustar porque es algo complementario y muy ad hoc a lo que vienen siendo
las 5 maldiciones que trae el adulterio. Muchas gracias por tu atención. Dios te bendiga. Hasta la próxima. Shalom.